ja reconeguda en el camp de la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Aquest camp ja és conegut per STEM, sigles en anglès de les 4 disciplines. Avui hem organitzat al centre aquesta trobada amb motiu de l'11F, el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en les Ciències. I us preguntareu per què és necessari, avançat ja al segle XXI, celebrar aquesta data. Les dades demostren que menys dones que homes trien una professió tecnològica, treballen en el món científic o tècnic o arriben a llocs de menor importància i responsabilitat. Caldria, doncs, preguntar-nos per què es dona aquesta desigualtat, què es valora la societat en una dona i què valora en un home. S'educa igual a les xiques que als xics? Fer-nos aquestes preguntes ens ajuda a veure que aquesta desigualtat no s'explica només per decisions individuals, sinó que les causes són socials, educatives i culturals. Enguany hem decidit que volem recordar aquestes desigualtats en l'àmbit STEM amb la veu de dones científiques de trajectòria investigadora reconeguda i de prestigi, que ens explicaran què investiguen, què ens diu la ciència o quin futur ens ofereix aquests estudis. Perquè per arribar a la igualtat és imprescindible que es conega la tasca de divulgació científica, de difusió i de visibilització de totes les dones STEM i de les seves investigacions i avanços. El format de les ponències s'ajusta als peixacutxes, una exposició de 20 diapositives que passen cada 20 segons. Per tant, tenen un poc més de 6 minuts. Els peixacutxes van sorgir al Japó, on creadors, publicistes es reunien en les places de les ciutats per presentar productes i investigacions de forma sintètica i atractiva. Ara tenim així peixacutxes per parlar-nos i acostar-nos al món de la ciència i la investigació. Després d'escoltar-les, hi haurà un torn de preguntes. Moltes gràcies a totes elles per acceptar la nostra invitació a participar en el projecte del Bloc STEM. Ella va ser alumna meua fa 15 anys, més o menys. Ella de formació és enginyeria aeronàutica, però que com ara veurem en la seva presentació ens va explicar la seva evolució tant en la seva trajectòria fins a arribar a la feina que té. D'acord? Bueno, pues la dice. Soy, como ha dicho José, ingeniera aeronáutica, pero lo que quiero transmitir con esta presentación es que da igual lo que estudiéis, que hay un múltiple abanico en la ingeniería y que podéis cambiar. Vamos, yo empecé en ingeniería aeronáutica y he acabado en datos. Entonces, lo importante creo yo es que ahora os focalicéis en tener unas bases guays de matemáticas, ciencias, tecnología y luego, vamos, podéis seguir aprendiendo como he hecho yo en los 10 años que llevo currando. Vale, entonces en la universidad estudié, como hemos dicho, ingeniería aeronáutica. Entonces aquí estoy yo, muy jovencita, en un Eurofighter, que es un caza militar español, ¿vale? Aquí tenemos todos los aviones de combate que tienen el ejército español. De este tipo tiene 70. ¿Y por qué estudié ingeniería aeronáutica? Pues porque me gustaba mucho el espacio y dije, pues para allá vamos. Pero a mí los aviones pues no me gustaban mucho, la verdad. Y de hecho con el tiempo le he cogido bastante miedo. Pero tengo que decir que es el transporte más seguro que hay. Mucho más seguro que un coche. Pero bueno, a mí me da miedo igual. Entonces, ¿qué me daba a mí en la uni? Pues me gustaban los motores. Ahí. Este es un motor en Madrid, en la base aérea número 14, es con combustión. Es decir, que aquí estamos quemando y aquí estamos volviendo a quemar el combustible, por eso sale esta estelita ahí tan brillante. Y aquí nos está el general del ejército, aquí enseñándonos todo lo de los motores. Tengo que decir que en el instituto ya éramos unas 10 chicas en la clase. En la uni, pues 12 de 80. Y ya en motores, pues ya éramos como 3. Pero eso a mí no me impidió pues, estudiar una cosa que a mí me gustaba, que eran pues, los motores. Luego me decidí hacer un máster en Inglaterra, que estoy yo con el teléfono que ya no se utiliza. Y me fui a Cambridge, que era la universidad. ¿Por qué elegí esta uni? Pues porque era una de las mejores en los motores. Tiene mucho reconocimiento internacional, hay otras en el mundo y aparte yo solo sabía inglés, no sabía ningún otro idioma.
Y la verdad que dimos muchas asignaturas diferentes, sobre todo en todos los componentes del motor, y así como el motor entero, cómo funcionaba. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo vuelan los aviones? Pues esto es muy sencillo. Aquí hay 4 fuerzas: sustentación, peso, resistencia y empuje. Entonces, en las diferentes fases del vuelo, pues hay una compensación, o una es mayor que otra. Despeje, pues necesitamos más sustentación para que tire para arriba y más empuje que resistencia para que tire para adelante. Durante el vuelo no subimos, estamos parados, entonces estas dos son iguales. Cuando estamos frenando en la pista, pues necesitamos que la resistencia sea más grande que el empuje, muy sencillito. Entonces, ¿el empuje de dónde viene? De mi motor. Entonces, ¿cómo sacamos el empuje del motor? Pues son una serie de ecuaciones un tanto más complicadas, pero en resumidas cuentas lo que tenemos que hacer es mover aire a una velocidad y con eso generas el empuje. Entonces, para conseguir ese aire a velocidad, lo que hacemos es quemar aire aquí en la cámara de combustión. Primero lo hemos comprimido, lo quemamos y luego lo expandimos. ¿Y por qué seguimos teniendo aire a velocidad detrás? Pues porque la física dice que es más fácil expandir aire caliente que comprimir aire frío. Así de sencillo. Y aquí tenemos pues, unos diagramitas muchachis y donde vemos que la velocidad de la salida es más grande que la que tenemos aquí. Y así funcionan los motores. Así de sencillo. Vale. Durante el máster, mi proyecto final de carrera, para que el motor funcione correctamente, lo mejor es que tengas a la entrada unas condiciones muy estables, muy perfectas. Pero ¿qué pasa con los aviones militares? Pues que tienen estas tomas de aire muy desiguales. ¿Por qué? Porque no queremos que el enemigo nos cace qué avión tenemos. Entonces, por eso hacen estas tomas tan irregulares, para que los radares no puedan llegar a ver el motor. Entonces, mi proyecto que consistió, pues, como tenemos que testear estos motores antes de que salgan al mercado, porque no queremos accidentes, entonces necesitamos unos dispositivos que nos simulen las distorsiones que generan estos intakes. Bueno, y este fue mi trabajico. Entonces, con una serie de desarrollos computacionales, pues desarrollé como un prototipo en el cual por aquí, con esta ranurita, inyectábamos aire, y al inyectar por aquí aire lo que hace es que el aire que viene por aquí deflecta hacia abajo. Y así generábamos porque esto deflecta y así generamos este bordecito. Vale, entonces mi primer curro, luego de que acabara esto, me fui a Rolls-Royce. ¿Rolls-Royce es el fabricante de coches? No, es fabricante de motores de avión. En 1998 se vendió la compañía a BMW. Y ahora BMW es quien hace los coches, pero Rolls-Royce se dedica a hacer motores de avión. Como veis, esto es la parte delantera de un motor de avión comercial, que son unos 3 metros, y aquí estoy yo, pequeñita, abajo. Vale, ¿a qué me dedicaba yo en mi primer curro? La verdad que tuve mucha suerte, y es el mayor curro posible que se parezca a lo que había estudiado, porque me dediqué a desarrollar modelos que representaran los aeromotores. Es decir, yo con mi modelito podía predecir todo lo que el motor iba a hacer en temperatura, presiones, velocidades, y así no tenía que necesitar un motor real para medir todos ese tipo de medidas en ciertas operaciones. Este fue el motor en el que trabajaba yo y este fue el lanzamiento, y ahí estábamos todos los que habíamos trabajado en el motor. Vale, también estuve cedida, como ahí en el fútbol, también me cedieron a otro departamento, que era el departamento medioambiental. ¿Y a qué nos dedicábamos? A hacer predicciones de hielo. Porque, como hemos dicho antes, en los motores es muy importante el tipo, que las condiciones sean buenas a la entrada. ¿Qué pasa? Que si hay hielo, hay cenizas, hay pájaros, pues todo eso distorsiona mucho el funcionamiento del motor. Entonces nos dedicamos a predecir condiciones de hielo negativas para el motor y cómo estas iban a afectar. Y luego íbamos íbamos a Canadá, a unas instalaciones especiales que hay, donde se lanza hielo al interior del motor. Y así podemos ver cómo va a reaccionar. Luego de esto
me cambié a otra empresa, pero con el mismo proyecto. ¿Por qué hice esto? Pues porque esta empresa es española y al final pues la experiencia fuera, yo la recomiendo mucho en el extranjero, pero yo quería volver más. Entonces me cambié a industria de propulsores, que es la que estaba interesado en la aeronáutica, es una de las mayores empresas de aeronáuticas en España, ¿vale? Como he dicho, es trabajar en un nuevo proyecto, en el Tren 7000, pero el trabajo era diferente. Este es el Tren 7000 también. ¿A qué me dedicaba? A validar el software que llevaba el controlador del motor. ¿Qué hace el controlador del motor? Pues le dice, inyéctame más combustible, ahora apágate, ahora más revoluciones. Pues eso es lo que hace este cachorro de aquí, que es así como enorme. Y esta cosa tan fashion fue para el Día del Orgullo que hay allí, ¿vale? Entonces yo que me dedicaba a mirar que funcionara bien ese software. Y nada, y para comentar, Rolls-Royce es el fabricante de motores, Airbus es el fabricante de aviones, Ryanair es una compañía aérea, ¿vale? Porque luego mucha gente se piensa que Ryanair hace aviones. Entonces, ese motor iba en un Airbus. Vale, luego me cambié a Madrid. Era la misma empresa, solo que yo pedí el traslado a las oficinas. Entonces tenía el mismo trabajo, pero en diferentes ciudades. Entonces aquí, como parte interesante para contaros, estaba en el departamento de ensayos. Entonces, ¿qué hacía allí la gente? O sea, yo seguía con el mismo curro, pero aprendí muchas cosas interesantes trabajando con compañeros. Por ejemplo, uno de los test que se hace es, en estas partecitas de aquí, que son alares, pues se pone una carga explosiva y explota. Entonces, ¿qué pretendemos con ello? Que no haya ninguna parte que salga del motor. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que si hay algún problema, pues que perfore el avión, porque entonces ya sí que catombe y al suelo. Entonces, ese tipo de test se hace. Y el otro tipo de test que hacemos, bueno, aquí estoy yo en la oficina, es de ingesta de pájaros. Porque en los aeropuertos, como en muchos sitios hay muchos pájaros, se tienen halcones en el aeropuerto para evitar este tipo de accidentes, pero aún así puede suceder. ¿Qué pasa? Que como te comas un pájaro hay un motor. Entonces también se hacen test, se despelucha, bueno, hay unos pollitos, entonces se despelucha el pollito y se lanzan contra el avión. ¿Vale? El pollito no sufre. El pollito no sufre. Bueno, vale, y ya finalmente del coronavirus y todo esto dije, bueno, pues yo ya me quiero venir a Valencia. Entonces me cambié a automoción, porque aquí en Valencia sí que la industria aeronáutica pues es más, pues no hay tanto, ¿vale? Entonces, pero el trabajo era muy parecido, porque era también validar software, es decir, que funcionaba correctamente, pero de un inversor de tracción, ahora veremos qué es. Y aquí estoy yo con mi jefe, cuando recibimos el cacharrico nuevo para hacer nuestra simulación. Vale, ¿qué es una inversión de tracción? Pues en los coches eléctricos tú tienes una batería, ¿vale? Esa batería almacena electricidad. Esa electricidad está en corriente continua, ¿vale? Pero el motor necesita corriente alterna para poder hacer girar el motor, ¿vale? Entonces, estos son unas cosas que se llaman IGBTs que lo que hacen es abrir y cerrar circuitos. Abriendo y cerrando podemos transformar una corriente continua en una corriente sinusoidal y que tenga tres fases. Al hacer esto, por campos electromagnéticos, lo que hace es girar el motor. Y así funciona un coche. Entonces, nosotros nos encargábamos, el controlador, de lo mismo, el controlador lo que va a hacer es esto y otras partes controlar. Pues necesitamos hacer pruebas para que todo funcionara correctamente. Y luego de tanto software, también hace un año o algo así, al final me cambié a un poquito de hardware. ¿Y cuál era mi trabajo en esto? Pues bien, para hacer todas las pruebas, al final no tenemos un coche real, entonces tenemos que todas las partes que interaccionan con nuestra pieza hay que simularlas. ¿Cómo las simulamos? Pues una cosa que se llama Hardware in the Loop, que en pocas palabras es un simulado, ¿vale? Entonces en el último año me he dedicado a poner en marcha pues estos simuladores. Es decir, que vamos, que he tocado aeronáutica, software, ahora hardware. Y bueno, y esto no es lo último, porque ahora me voy pues también a Big Data. Y nada, y en un mes empezaré a currar pues el tratamiento de datos. ¿Para qué queremos esto? Pues en el mundo de hoy en día, pues como sabéis, hay
hay muchísimos datos en la nube, en las webs, en donde sea. Y es muy importante tener todos esos datos filtrados para poder sacar conclusiones buenas, que las empresas tomen conclusiones buenas dependiendo de los datos que tengan. Pues un ingeniero de datos al final lo que hace es tratar todos esos datos y poco más. Así que bueno, a ver si me invitan otra vez y la siguiente vez os explicaré más sobre el nuevo mundo. Pues eso es todo, muchas gracias. Donem pas a la següent ponent. Totes les ponents d'avui, aprofitant la importància que té la dona a la ciència, són dones. I a esta la conec jo des que va néixer. Justament jo soc professor d'ací, però esta és la meva filla. Va vindre en tercer de l'ESO, quan estava, igual que esteu vosaltres ara, va arribar així al tercer de l'ESO i suposa que paregut a vosaltres. No tenia molt clara la vocació. En tercer de l'ESO volia ser dissenyadora de moda. Una cosa que mola molt, li agradava molt, però a poc vas trobant la teva vocació i avui és enginyera biomèdica. Ara vos explicarà ella el seu treball i tot això i com hem dit en un moment d'ahir, la importància és d'aquestes dones que han treballat i han estudiat tantíssim per estar on estan. Els pares i les mares hem estat ahir recolzant, que forma part important de l'estudi vostre, però vos recorde que així els que teniu que currar sou vosaltres des de ja. D'ací moltes i molts esperem que isquen i que dins d'uns anys estigueu així fent les ponències que estan fent aquestes 5 persones tan importants avui. I vos deixen al bar. Tinc 24 anys, jo fa 6 anys estava així en el clos, sentada com esteu vosaltres, i no tenia ni idea del que volia ser. Vos vaig explicar fins on he arribat en 6 anys que vaig fer la selectivitat, és a dir, fa res, perquè 4 són a darrere, i vaig a començar per el camí, no passa res, per el camí que jo vaig seguir. Jo vaig començar en el CLOC i jo vaig arribar aquí en el 2014 i vaig entrar directament a tercer de l'ESO, abans estava en el Jaume. Vaig arribar i no tenia ni idea del que volia, jo crec que com molts estareu així que no sabeu molt bé què fer. I vaig fer així tercer i quart de l'ESO, en quart de l'ESO sí que me'n vaig anar el primer trimestre fora a aprendre anglès, però vaig estar aquí i el batxiller igual. Després vaig passar a la universitat i vos aniré contant que ara estic en un hospital de Barcelona. Vaig arribar al CLOC i me va tocar elegir actives. Jo no tenia ni idea del que volia... Bueno, sí, volia ser dissenyadora de moda. Com podeu veure, no té res que veure en el que estic fent ara. En l'ESO vaig agarrar les optatives que teniu de ciències. Per què? Perquè meus pares me van dir, és el que t'eixida, tira per ací i te vas aclarant en estos 2 anys que tens hasta batxiller. Bueno, vaig arribar a batxiller i continuava la mateixa ruta, ¿vale? Aleshores vaig decidir tirar per ciències perquè, no ho sé molt bé per aquí, la veritat. Però vaig agarrar el científic i vaig agarrar el de la salut. Vaig fer biologia, química, les matemàtiques obligatoris i vaig agarrar les matemàtiques socials que me van ajudar a reforçar també les científiques. I l'altra optativa que vaig fer va ser imatge i teatre. Com podeu veure, no tenia ni idea del que volia. Després d'això vaig fer selectivitat i en biologia jo sabia que volia alguna de la salut. Però jo no volia tractar en pacients, era una cosa que jo tenia molt clara des del primer moment. També tenia clar que no volia treballar en un hospital i ara mateix estic treballant en un hospital. Aleshores me vaig matricular en enginyeria biomèdica en Tarragona. Vaig fer els 4 anys fora
I bueno, enginyeria biomèdica, jo vaig entrar i no sabia el que era, però ara que l'he acabat i tinc una idea, doncs la dono a vosaltres per si a algú li agrada. Perquè jo vaig seleccionar aquesta carrera perquè vaig veure una foto pareguda a la d'aquí d'un braç robot i vas dir, jo vull fer això. Sabia que volia algo de la salut i vas dir, vale, això té que veure en els pacients. Jo no veig a ningú pacient en el dia a dia i estic en un hospital. Aleshores vaig tirar per aquí. I si ves, des de robòtica a totes les dades que es manegen en un hospital, que vos assegure que són moltíssimes, programar, fer el software, en laboratoris, fent anàlisis, tot. Tot el que podeu imaginar que té alguna cosa a veure en ciència en un hospital, des d'arreglar màquines fins a l'informe que vos fan, que vos prenen la temperatura. Tot això, a dia d'avui, s'està intentant digitalitzar i per això s'està carrera. Jo vaig començar el TFG i me vaig centrar en biomaterials i enginyeria de teixits. El nom sona molt aixina, però al final jo me centrava en agarrava una placa d'alumini, la convertia en alúmina i feia diferents pors en aquesta alúmina. En aquests pors jo posava una proteïna i aquesta proteïna d'aquí jo mirava quant s'anclava. A major anclatge, això em donava possibilitat que si jo feia un cultiu cel·lular, a major quantitat de proteïna, millor s'anclaria. Aleshores, jo el que vaig fer va ser un estudi de l'optimització dels pors en l'alúmina per poder crear un cultiu cel·lular o qualsevol proteïna. El canvi de l'alumini a l'alúmina és molt important, ja que l'alumini no és tan biocompatible com l'alúmina. Totes aquestes coses n'hi ha que tenir-les en compte i és normal que al principi no tinguem ni idea, però per això es fa una carrera i al final, amb interès, tot se pot aprendre. Després, les altres pràctiques que vaig fer, que tampoc tenien molt a veure perquè les altres eren en laboratori, com s'esteu imaginant, de pipetes i tot això, aquestes eren completament en un ordinador. Allí vaig fer en l'Hospital de Tarragona, que pertany a l'ICS. L'ICS és l'Institut Català de la Salut, amb els hospitals més importants de Catalunya, tots els compartits en dades per poder crear uns patrons i poder estudiar tot el que passa a nivell de la comarca. Això, anàlisi de dades i Big Data. Jo el que feia era examinar la informació que els metges introduïen a les seues pàgines i creava uns patrons que ho feia en Python, no passa res, i per prendre decisions. Aquests són els butlletins que van crear, que eren els butlletins que s'envien als butlletins de l'Estat de l'any 2010, van ser, en el que es feia era totes les incidències que passaven en un hospital, des que uno se llevava la via i se n'anava a casa perquè no volia estar més en l'hospital, tot això els metges ho anoten. A nosaltres es passen les dades i tu al final el que crees és saber per què se n'han anat més des que estan ingressats en cardiologia que des que estan en neuro. Doncs igual perquè el tracte no és tan bo. I tot això és un suport que tenen els metges per anar millorant la seva feina. Després, una vegada vaig acabar la carrera, en el màster me va passar un poc com en la carrera. No sabia què fer. Sabia que no volia algo molt tirant cap als laboratoris. Però bueno, tot el contrari, perquè vaig agarrar el màster en investigació biomèdica translacional en l'Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona. Este màster, jo pensava, ja me van avisar que no era per enginyers, jo vos ho dic que no és per enginyers, són tot metges, és tot molt clínic, és tot molt biologia. Però bueno, a mi em va servir per donar-me un altre punt de vista, perquè sí, jo tot el que és la part d'enginyeria la tenia de la carrera, però no tenia una base més clínica. En aquest màster ho vaig aconseguir i juntava la medicina, la ciència i això, sobretot la part clínica que fins ara ningú me l'havia explicat. Aquest màster m'ha donat la possibilitat del que estic fent ara, que és treballar en anàlisi d'imatge mèdica cardíaca. Estic a l'Hospital Vall d'Hebron, que és un hospital ara punter en investigació, sobretot en investigació cardíaca.
és l'únic grup d'Espanya que treballa exclusivament en l'artèria aorta i és on estic jo. Té una part d'enginyers i és on estem. Per a poder entendre un poc tot és que les malalties cardiovasculars, el primer de tot és l'aorta té un moviment i això ho té en cada un de vosaltres que esteu aquí sentats. Què passa? Els metges reben esta imatge, com podeu veure, no és molt descriptiva. Ells, després de molts anys d'estar treballant en el sector, sí que ho saben reconèixer, però perden molta informació. És una imatge en 2D, la qualitat molt mala, se podeu imaginar. Aleshores, l'aorta, en cada batec del cor, té un moviment i es va dilatant. I aquesta és la base del meu grup. Té una part clínica, que són els metges que estan fent assistencial i ens proporcionen totes aquestes imatges per nosaltres poder estudiar-ho. Però nosaltres ens centrem en la part d'enginyeria, som 9 persones, el més major té 27 anys, llevant el jefe que té 30, vull dir, és com estar en classe i estarem amics. En el nostre cas sí que la meitat són dones i la meitat són homes, però jo crec que té que veure també un poc per el tema de la salut. A la meva classe també, més o menys en el 50-50 homes i dones. Ja que al estar relacionat en la salut, jo crec que molta gent que tira cap a la enginyeria se'n va a aquest sector. El meu treball, junt amb intel·ligència artificial, que ara està molt de moda d'internet i tot això, també té unes aplicacions que són un poc més que són més útils que les que podem veure en les redes socials. També estudiem el funcionament del cor, sobretot, aquesta és la meva part, i fem un assessorament als metges. Som 9 en el grup i cada un de nosaltres té un tipus d'imatge diferent. Jo treballo en imatge TAC, que sí que té radiació, entonces tots els meus pacients són pacients malalts. I mitjançant aquests 3 programes, els metges he mencionat que veien això, jo treballant veig aquest tipus de còdic, però el que jo li dono a ells i per el que nosaltres estarem treballant és perquè en el seu dia a dia passen d'aquesta imatge a aquest tipus de vídeo. Com podem veure, és un vídeo en 3D de l'aorta, en roig li estem avisant al metge per on s'està dilatant i si veuen alguna zona patològica, ells poden actuar sobre això. S'està dilatant en tots nosaltres i esperem que siga d'una forma sana, però en el moment que es dilata de forma patològica, d'esta forma, ells ho veuen molt més clar, ja no sols per el color, sinó perquè això perquè era en una presentació, però ells ho poden rotar per veure l'angle que volen i tenen una imatge de l'aorta en 3D, diguem-li per on s'està dilatant i per on n'hi ha risc de que puga trencar la paret i desangrar-se la persona i morir. I este seria el meu treball i això és tot. Espero que us hagi donat un poc d'idea i que si no sabeu el que fer no us preocupeu perquè al final algo trobarem. Solament que, a veure, és llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Màlaga, treballa com a professora titular en la Universitat de València, com màster i doctorado en astrofísica, no sé quantes mil coses més. Havia entrat per tot el món investigar. Sí, ara ella us ho explicarà. I a més, una cosa molt important és que és divulgadora científica, és la seva passió i viu al costat de nosaltres i fa divulgació en el nostre poble. Aleshores, és un plaer tenir-te i ella va parlar de caminar per les matemàtiques i les seues aplicacions per tot el món. Bueno, moltes gràcies. I he d'anar-me corrent a agafar el tren perquè aquesta vesprada estaré a un Quantum Fracture grabando un podcast a Madrid. Bueno, me voy a cambiar de idioma, habéis dicho que mi valenciano ni tan mal, ¿no? También os puedo hablar
Y es que las matemáticas me han llevado a hacer un montón de cosas. Bueno, aunque hoy tenga que irme corriendo después de la charla, yo vivo aquí en el puerto de Sagunto, así que otro día me puedo pasar, me preguntáis lo que queráis, o venís vosotros al puerto, hacemos un montón de actividades. Este logo de aquí, este muy chulito, es una asociación de divulgación científica que tenemos en Sagunto, hacemos un montón de cosas todos los meses, hemos hecho búsqueda de tesoro de la tabla periódica gigante un verano, o sea, hacemos un montón de cosas. Y la ciencia es más importante de lo que la gente cree y sobre todo es más divertida de lo que la gente cree. Bueno, tengo un montón de aficiones, trabajo en la Universidad de Valencia, estoy muy implicada en colaboraciones de mujeres y ahora os contaré algunas cosas. Entonces cuando me dijeron esto de Pecha Cucha dije, venga, voy a hacer un repaso. Entonces, vosotros, cuando llega marzo, pues os vestís de fallera y de fallero y os vais a las fallas y los petardos y todo eso, muy bien. Yo mi pueblo, yo soy un pueblo de la provincia de Málaga, pues cuando llega la feria nos vestimos de gitana y nos vamos a la feria. Y esta señorita de aquí, pues yo que sé, yo tendría ahí 8 años, 7 años, no me acuerdo. Y este es mi hermano, este es mi pueblo, soy de un pueblo de la provincia de Málaga que se llama Álora. A la gente que os guste el senderismo, pues os suena esto del Caminito del Rey, un parque natural de escalada y de senderismo súper chulo. Y ahora, o sea, ahora no es peligroso, antes era peligroso, pero ahora está reformado muy chulo. Podéis encontrar aceitunas de denominación de origen de mi pueblo en el supermercado, acá hay ahí un montón de cosas. Y esto que veis aquí, pues además de bailar sevillana y malagueña, que el heavy metal del folclore malagueño se llaman verdiales, se tocan con violines, con guitarra y con un montón de cosas. Y es como los pavos reales, que las mujeres tienen un vestido más normalito, pero a los hombres se les pone un sombrero que lleva cinta de colores, espejos, flores, perlas y todo lo que quiera. Entonces, en este entorno tan diferente, puede que no veáis mucha ciencia por aquí, pues no pasa nada. O sea, me da igual de dónde vengáis, me da igual las cosas que os gusten, que nadie os diga nunca que no podéis hacer ciencia. Y además, pues bueno, ya os invito, podéis pasar por mi pueblo, tenemos un entorno natural muy bonito, hay muy buena gente por allí y lo vais a pasar muy bien. Vale, de todos estos logos de aquí, ¿a alguien le suena este? Yo sé que es un poco antiguo. No vale, los profes no pueden decir. El naranjito, oye, pero estoy sorprendida porque esta mañana me han salido a contestar, soy una. Bueno, pues efectivamente, yo nací en el 82, ya tengo unos añitos y he hecho un montón de cosas porque, pues eso, porque soy un poco más mayor. Pero vosotros no, o sea, en cuanto os pongáis a currar en algo que os guste, seguro que hacéis un montón de cosas y alcanzáis un montón de logros. Bueno, pues yo nací en el 82 y a mí me gusta jugar al fútbol. Juego regular, pero me gusta jugar al fútbol. Cuando me iba a trabajar por ahí también está jugando al fútbol. Ahora os contaré. Este juego de aquí os suena, es un poco más antiguo, pero en mi época, ¿cómo se llama? El tren raya, ¿vale? Pues a mí me gustaba eso. ¿Y esto de aquí? ¿Os gustan los videojuegos? Bueno, pues a mí el videojuego, el Sonic no era muy buena, aunque me gustaba jugar, pero el Tetris me encantaba, me sigue gustando mucho. Entonces, cuando a mí me dicen, Isa, ¿y tú tenías referentes? ¿O tú tenías inspiración por ser científica? Y digo, pues no. Yo mi inspiración era irme a jugar al fútbol, los videojuegos, estar con los amigos y hacer lo que hace todo el mundo. No pasa nada porque ahora, como me han dicho antes, no tengáis muy claro qué es lo que queréis hacer. Pasarlo bien tampoco está nada mal. A mí, por ejemplo, también me gustan cosas como montar muebles, tocaba la flauta en la banda de mi pueblo, cuando vine a Valencia estuve en Alacuas tocando, o sea, hacer lo que os guste, porque eso es súper, súper importante. Y digamos, las vocaciones, pues hay gente que desde más pequeña ya sabe lo que quiere hacer y hay gente que no y no pasa nada. Bueno, lo que sí es que es muy importante, o por lo menos para mí fue muy importante, buscar mi propio apoyo. Entonces, sí que es verdad que las mujeres tenemos mucha presión social, ¿vale? Si os gusta hacer algo, no hagáis mucho caso de los demás y no dejéis que los demás os digan lo que tenéis o no tenéis que hacer y sobre todo lo que podéis o no podéis hacer. Eso ya es cosa vuestra, intentarlo por lo menos. Bueno, yo cuando me fui a hacer matemáticas, la gente de mi familia pues era como que vas a hacer matemáticas, ahora os contaré. Pero seguro que en vuestra familia o en vuestros amigos tenéis a gente que os va a apoyar mucho. Bueno, esta mujer de aquí, que ha fallecido, pero era mi abuela, falleció con 99 años y es como, ole ahí, la que mujer que siempre, yo te hago la tortilla que haga falta, pero tú, vamos, al cielo si hace falta. Entonces, buscad los apoyos donde los tengáis, vuestros amigos. Aunque vuestro amigo o vuestra amiga vaya a hacer otra cosa, echarle una mano a lo que necesite. Los apoyos son muy importantes. Cuando alguien tiene que dedicar mucho tiempo a lo que trabaja. Bueno, y esto de aquí, cambiar de opinión. ¿Sabéis que quería ser
ser yo de pequeña? Esto me lo preguntaban, Lisa, ¿tú querías ser matemática? No, yo quería ser jueza. Yo cuando era muy joven era como yo, justicia social. O sea, yo lo que quiero aquí es arreglar el mundo, ¿vale? Y está muy bien. Y sabéis qué? Que desde las matemáticas también podemos ayudar un poquito a arreglar el mundo. Pero yo cuando empecé en el instituto a hacer cosas de ciencia, pues dije, hombre, pues esto me mola aquí un poco. Total, que pues pensaba que al principio digo, pues voy a ser jueza, aquí tenemos diseñadoras, pues luego nos remodelamos y pensamos en otra cosa y no pasa nada. O sea, que nadie se amargue o diga, yo quería hacer una cosa, pues si no te apetece la otra y no pasa nada. Bueno, en estas circunstancias llega el año 2000, hago la selectividad en esa época, se llamaba selectividad, ahora se llama EBAU, y me meto en matemáticas. Y claro, lo primero de mi padre, como que eso de las matemáticas, ¿pero tú estás segura que quieres hacer matemáticas? Y yo, mira papá, tranquilo, no te preocupes, voy a hacer matemáticas, llévalo lo mejor que pueda. Me meto en matemáticas y esta foto que tenía aquí es la foto de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Málaga. Cuando empiezo a hacer matemáticas ya había a nivel de asignatura un montón de cosas de estadística, que está muy bien la estadística, ¿vale? Pero que a mí no es lo que me terminaba de gustar, a mí me gustaban más pues unas matemáticas más globales, otras áreas. Así que a mitad de camino dije, ¿dónde tengo a mi abuela? En Valencia. Pues a mitad de camino me fui de Málaga a Valencia, esto que veis aquí en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia, y allí terminé la facultad, allí terminé la licenciatura de Matemáticas. Total, primer paso de Málaga a Valencia. Y entonces yo le dije a mi padre, mi papá, yo quiero hacer matemática aplicada. Dice, ¿cómo? ¿Matemática qué? O sea, yo la matemática, el hombre tardó en entenderlo, pero se puede. Y luego dije, eso de la matemática aplicada, pues mirad, eso es que hay un montón de cosas que no sabemos solucionarlas con el lápiz y el papel, que necesitamos como averiguar ideitas, utilizar los ordenadores. Bueno, los ordenadores son muy tontos, solo saben sumar y multiplicar, y todo lo que hacen es porque un matemático o matemática aplicada le ha dicho, mira, tienes que seguir estos pasos, estos truquitos para poder resolver el problema. Así que lo que yo hago tiene que ver con eso, con utilizar todas las matemáticas y los ordenadores para resolver problemas. Total, que hasta ahí, bueno, mi padre fue aceptando las cosas poco a poco, y entonces cuando ya lo tenía medio colocado, le digo, papá, que me voy a hacer el doctorado en astrofísica. ¿El doctorado en astro qué? O sea, eso me acuerdo que me dijo un día, ¿que va a hacer el doctorado en astrología? Y le dije, no, papá, el pañuelo con las monedas se lo dejo a otro, yo me voy al espacio. Entonces, bueno, este edificio que veis aquí atrás es el edificio de investigación de Jerónimo Dios y es donde está el departamento de astronomía y astrovilla, que total, que tuve que cambiar al edificio de enfrente, hice un doctorado en astrofísica y oye, no está nada mal, ¿no? Está guay. Bueno, eso te permite hacer estancias y trabajar en sitios muy, muy chulos. ¿Dónde he estado? Porque bueno, de Málaga a Valencia y de Valencia a donde me fui. Esto que veis aquí es el Instituto Max Planck de Astrofísica, está en Garching, está muy cerquita de Múnich, en Alemania. ¿Alguien es fan del Bayern de Múnich? ¿Sabe dónde es el equipo de fútbol? Bueno, pues yo vivía 3 paradas de metro del estadio del Bayern de Múnich. No está mal, ¿verdad? En el edificio de al lado, este edificio está bastante chulo, en el edificio de al lado, que eran de óptica cuántica, teníamos a varios premios Nobel trabajando, pero tampoco está mal. Es un instituto muy, muy bueno. La sociedad Max Planck es la sociedad de ciencia más importante de toda Alemania. Y ¿conocéis los programas estos de españoles por el mundo, valencianos por el mundo, andaluces por el mundo, sagundinos por el mundo, ya mismo? Bueno, pues había un programa un poquito, yo diría, más cutre, en Neox o algo así, en una cadena, que en vez de ir a visitar a gente adulta, iban a visitar a Erasmus. Se puede imaginar que salía todo el mundo de fiesta, no sé cuánto, entonces vinieron a grabarme. Total, que si queréis buscarme, yo os dejo el programa y vosotros a ver si me encontráis. Hay un programa que se llama Mamá, tú no mires, y pues salgo yo ahí cantando karaoke en un karaoke de Alemania, porque los científicos y las científicas nos gusta jugar al fútbol, ir a conciertos, ir a karaoke, y no pasa nada, podía hacer todo eso además. Bueno, después de Alemania, ¿dónde me fui? A ver, ¿alguien reconoce esta foto dónde fue? ¿Veis este palito de aquí en medio? Eso es la Torre Eiffel, ¿vale? De Alemania me fui a Francia. Yo trabajaba en el observatorio de París y Meudon, con un conejito al afuera, está un poco más levantado y se ve la vista de todo París. Y vivía en París, en el barrio de Montparnasse, que es el barrio de los crepes, de los teatros. Tampoco no está mal, ¿no? Alemania, Francia. Luego estuve viviendo en Bélgica y después conseguí una plaza de profesora en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Matemáticas. Aquí tenéis a una estudiante mía, le podéis preguntar luego, ¿vale? Si ha sido buena profe o no, pero bueno, intento hacer lo que puedo. Las profes de mate somos gente bastante normal.
La verdad es que he estado viajando, mirad, por varios sitios en Alemania. Estos son de los últimos viajes que me acuerdo, ¿vale? Porque están tantos sitios que decidí en Alemania, en Bélgica, en Italia, en Reino Unido, en Japón, en Estados Unidos, en México y en un montón de sitios. La ciencia te permite viajar mucho, conocer muchos lugares y conocer a gente súper interesante que tiene una idea súper interesante y pues también pues, no sé, comer tacos en México o yo qué sé, o irte a comer crepes en París y hacer un montón de cosas. Bueno, de los últimos viajes más interesantes que he tenido ha sido a Canadá. ¿Sabéis quién es esta mujer? Casi, pero es casi igual de importante. Ya tenéis otra mujer científica. Esta mujer se llama Emmy Noether. Emmy Noether yo no la conocí hasta que terminé la carrera de matemáticas y eso es un delito, porque la matemática y la física moderna la entendemos como la entendemos gracias a los trabajos de esta mujer, Emmy Noether. Bueno, pues hay un instituto en Canadá que se llama el Perimeter Institute, un tío que ganó mucha pasta con la BlackBerry. ¿Sabéis lo que es la BlackBerry? No, es como un premóvil, ¿vale? Pues hizo tan rico que dijo, ay, yo pagué. Y se montó uno de los mejores institutos de investigación en física y matemáticas que está en Canadá, que se llama el Perimeter Institute. Bueno, pues este instituto, cada varios años, saca una beca para mujeres investigadoras en física o matemáticas. Y dije, esto hay que pedirlo. Total, que lo pedí y me lo concedieron. Se lo concedieron a una investigadora estadounidense, a otra mexicana, a otra francesa y a mí. No está nada mal, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿y qué hiciste, Isa, con eso? Pues básicamente ir por la cara, 2 meses y medio de estancia allí, tanto alojamiento como manutención. Se vino mi pareja también conmigo y se vino el investigador que estaba trabajando conmigo, los 3, 2 meses y medio, trabajando en el Perimeter Institute. Para que hagáis una idea de dónde está esto, está relativamente cerca de la frontera con Estados Unidos. Un día nos cogimos un coche y en hora y media nos fuimos a ver las cataratas del Niágara. Esto que se ve aquí detrás son las cataratas del Niágara desde la frontera canadiense. Así que bueno, pues lo que hacemos nos permite hacer cosas muy chulas y además estar en sitios muy, muy chulos. Vale, y después de todo esto os voy a contar un poquito rápido qué es lo que hago. Lo que llevo se llama investigación en matemática aplicada y en astrofísica. Vale, esta formulita de aquí, ¿le suena a alguien? Raro. ¿Y lo de Einstein? Un poco, ¿no? Bueno, la relatividad general de Einstein, la manera en que entendemos la gravedad, se debe a un investigador que se llamaba Albert Einstein, que planteó sus teorías a principios del siglo XX. Bueno, pues lo que yo hago es resolver esas ecuaciones que son bastante chungas, pero como tenemos tantas buenas ideas, pues somos capaces de resolverlas. Entonces, intento analizar qué tipo de propiedades matemáticas tienen las ecuaciones y además las resuelvo con la ayuda de un montón de ordenadores súper potentes. Desarrollo métodos numéricos para resolver. Yo he dicho que los ordenadores son muy tontos, solo saben sumar y multiplicar, pero son muy rápidos y hacen un montón de operaciones. Entonces, con esa potencia y un montón de buenas ideas de matemáticos, podemos resolver estas ecuaciones. Además, hago simulaciones, por ejemplo, de cómo 2 agujeros negros colisionan, chocan entre sí. Yo hago un montón de simulaciones de escenarios astrofísicos. Bueno, y además de eso, hago una cosa que se llama onda gravitatoria. Las ondas gravitatorias, vengo otro día a contarlas, pero básicamente son la última predicción que quedaba por comprobar experimentalmente de la teoría de la relatividad de Einstein. Gracias a la onda gravitatoria tenemos información de cómo vibra el espacio-tiempo, de cómo vibra el propio universo en el que estamos. Seguro que estáis acostumbrados a ver, bueno, esta es la foto de nuestras últimas ondas gravitatorias. Hemos necesitado 100 años, Einstein decía que no había manera de detectarlas. A un grupo de científicos, spoiler, le dais dinero y tiempo y seguro que sabemos hacer un montón de cosas. Y si sois políticos en el futuro, acordaros de lo que acabo de decir. Bueno, este observatorio de aquí, seguro estáis acostumbrados a ver las cúpulas de los telescopios, las radioantenas parabólicas gigantes. Bueno, mi observatorio de ondas gravitatorias tiene esta forma. Es una L gigante de brazos de 3-4 kilómetros sobre el suelo para detectar distorsiones de las dimensiones del espacio-tiempo cuando atraviesa una onda gravitatoria. ¡Boom! Pues, aunque parezca un poco de ciencia ficción, os venía al observatorio, lo pagamos entre todos. Este observatorio está muy cerquita de Pisa, está en un pueblo que se llama Cassina. A ver, alguien importante que naciera en Pisa, que revolucionó el método científico, la ciencia moderna, que tiraba cosas desde una torre, que estaba un poco inclinada, Pisa. La cita. Galileo Galilei, madre mía, hay que leer un poquito más, ¿eh? Bueno, si alguna vez os vais a hacer alguna
excursión por Pisa y además de ver la torre inclinada podéis venir y os enseño. Torre de 10 metros con suspensiones en vacío, un vacío más vacío que el espacio exterior, los mejores láseres y un montón de tecnología súper chulo. Bueno, y todo esto podéis decir, bueno, Isa, muy interesante, ¿y eso a quién le importa? Pues para que veáis lo importante que fue, en 2017 el premio Nobel en Física se lo dieron a los 3 pioneros de esta colaboración. Estoy hablando de unas 800 personas por toda Europa y unas 3.000 y pico personas en todo el mundo, si tengo en cuenta a mis colegas de Estados Unidos y de Japón. Así que yo no tengo un premio Nobel, pero estoy dentro de una colaboración que sí que tiene un premio Nobel en Física. Oye, ¿por qué está mal? Pero mola más sobre todo lo que hacemos en los detectores. Bueno, voy a ir muy rápido, me supone que pensamos. Venga, vamos allá. Entonces, además de todo esto, me gusta hacer comunicación y divulgación científica. ¿Por qué? Porque si es tan chulo lo que hacemos, como no vamos a contárselo a la gente y que la gente entienda lo que hacemos y disfrute y diga, ostras, de aquí a 5 o 6 años, como han dicho antes, seguro que alguna de vosotros está aquí contándome qué es lo que hace. Bueno, participo en un montón de podcasts, por ejemplo, el podcast de Oscilador Armónico, que se hace desde aquí de Valencia, formo parte del equipo. También he participado muchas veces en el podcast de Ciencia Cierta y también, esto creo que os suena a algunos, participo de vez en cuando en el podcast de Coffee Break, Señal y Ruido. Me gustan mucho los podcasts. Además de todo eso, pues me gusta hablar con gente diferente, así que esta imagen que tenéis aquí, que es un GIF, es una colaboración con un diseñador gráfico valenciano sobre una de las detecciones cuando la anunciamos a nivel mundial y oye, ni tan mal, la NASA decidió ponerla como imagen astronómica del día hace un par de años. Así que ahí está un diseñador gráfico valenciano y nosotros divulgando la ciencia a nivel mundial. Y si todo esto pues no era bastante, pues dije, venga, me aburro un poco, voy a hacer algo más en mi vida. Pues conozco a una productora de cine alicantina y entre las dos escribimos el guión de un cortometraje, hicimos el rodaje en la universidad y lo podéis encontrar en YouTube, se llama Patterns, Signals from the Universe, patrones, señales desde el universo, y bueno, aparece algún profe de la facultad y algún estudiante y es una manera de contar lo que hacemos, pero así en un formato un poco diferente. Vale. Y como todo esto no es poco, no tengo el libro todavía en papel porque salió publicado hace varios días, pero si no, en cuanto pueda me lo traigo. Nos hemos juntado un montón de gente que hacemos matemáticas en España, o no sé a quiénes seguís por Twitter, Mates, Dados de la Plas, y un montón de gente. Hemos escrito un libro, cuando lo tenga me vengo otro día y os lo enseño. También escribo libros online y de manera tradicional. Y bueno, Isa, vale, que tú haces cosas súper chulas del universo, que es el premio Nobel, pero en general las mates, ¿esto sirve para algo? Hombre, mi padre, hasta mi padre se ha dado cuenta que sí, seguro que sí. Os voy a decir varias salidas rápidas. La primera, docencia en secundaria. Y le vamos a dar un aplauso a todos los docentes, además de los demás. Además de la docencia secundaria, hay un montón de salidas en empresas. Las matemáticas son el lenguaje de la ciencia. Hay salidas en análisis de datos, en búsqueda de patrones, en modelización en simulaciones numéricas. Cualquier idea. Tengo una chavala que terminó matemáticas y está trabajando en Hyperloop, que es eso de hacer el vacío para poder transportar cosas mucho más rápido. Bueno, hasta ahí hay matemáticas. En realidad, solo hace falta mirar un poquito bien para saber dónde están esas matemáticas. También podéis hacer investigación a todos los niveles. Podéis hacer una investigación más teórica de matemáticas y también podéis hacer una investigación multidisciplinar. Por ejemplo, esta imagen que tenéis aquí es un artículo científico con Martin Hirsch y con Abelino Vicente, que son dos personas que trabajan en física de partículas. Bueno, pues necesitaban unas matemáticas que si no sé qué, no sé cuánto, pues aquí que me metí, podéis hacer investigación con cualquier rama científica, porque las matemáticas están ahí como herramienta fundamental. Y bueno, ¿sabéis? Esto también se lo digo a la gente, imaginar que no os convence, ¿vale? Y me decís, bueno, mire, Isabel, yo quiero hacer esto, y yo te diré, pues para adelante, no pasa nada. Pero ¿sabéis por qué son tan importantes las matemáticas?
¿Cuál es la razón que yo le diría a cualquiera? Deberíais hacer matemáticas para... ¿Alguna idea? ¿No? Sí, para que no os engañen. O sea, las matemáticas os van a amueblar un poquito esto de aquí arriba. Y si estáis entrenados a entender las cosas por razonamiento, probablemente también tengáis entrenamiento para detectar cuando alguien os quiere engañar. Bueno, son el lenguaje de la ciencia y la tecnología y sobre todo son alucinantes. A ver un poquito de agua. Y así tengo. Perdonadme. La semana pasada estaba muy resfriado. Y lo que toca. Ya estoy terminando. Gracias. Vale, entonces, ¿sabéis qué imagen es esta de aquí? A ver, si miramos esta zona de aquí, ¿a qué os suena de esto? ¿Qué crees? ¿Quién ha dicho algo? Iglesia. Una iglesia. Pues efectivamente, mirad, esto de aquí en realidad es una basílica. Y esto que tenéis aquí abajo es el mayor ordenador que tenemos en España y uno de los mayores que tenemos en Europa. Era tan grande que no cabía en una sala normal y cogieron a una iglesia y metieron ahí el mayor ordenador. Se llama Barcelona Supercomputing Center y ahí se hacen simulaciones de todos los campos de la ciencia, matemáticas, biología, física. Tú mandas ahí tu proyecto y te lo pueden decir que sí o que no. Por ejemplo, yo soy evaluadora en el Barcelona Supercomputing Center de los proyectos que se envían para aceptarlos o no, para hacer simulaciones en ese ordenador. Y bueno, como he dicho antes, los ordenadores son muy tontos, ¿vale? Son muy potentes, pero son muy tontos. Y es gracias a la gente que hace matemáticas aplicadas, las que somos capaces de diseñar los algoritmos para poder resolver un montón de problemas en estos ordenadores. Bueno, y para terminar, pues en realidad os voy a dar un mensaje muy sencillo. Me da igual que hagáis matemática, o biología, o teatro, o ciencias sociales. Lo importante es que no dejéis que nadie os diga nunca que no podéis hacer algo sin ni siquiera haberlo intentado. Hacer aquello que os guste. Salvo que haya un teorema matemático que diga eso no es posible, no tengáis miedo a intentar hacer las cosas. Y si no sale, pues hacéis otra y no pasa nada, ¿sabéis? No pasa nada. Un montón de los grandes descubrimientos científicos han surgido de que alguien no tenía problema en explorar cosas nuevas. Y simplemente deciros, pues nada, que de aquí a unos cuantos años el futuro es vuestro, no es mío, lo que yo acabo de contar ya ha pasado y lo que quiere por venir es algo que tenéis que hacer vosotros, a ver si que de aquí a 5 o 6 añitos, pues alguno de vosotros o de vosotras estáis aquí dando una charla como las maravillosas ponentes que tenemos hoy y nos contéis cuáles son esos descubrimientos que están todavía por llegar. Muchas gracias. Moltes gràcies per la vostra atenció i recordeu que No podem perdre el 50% del talent de la societat. El 80% de les futures professions requeriran experiència STEM.